Es lindo poder leer la palabra de Dios, es lindo encontrarnos. Vamos a seguir con 2 de Pedro. Por favor, acompáñenme a 2 de Pedro. Vamos a hablar del reino al que pertenecemos. Somos ciudadanos dentro de un reino. Y mientras buscamos 2 de Pedro 3, 11 al 13, les cuento dos situaciones. En realidad vamos a hacer una cosa. Pongo un dedo en Pedro y pongo otro dedo en Jueces 12. O si no, busque Jueces 12 primero y luego vamos a Pedro. Mientras buscamos Jueces, recordamos varias cosas. Una, que Pedro le escribe primero a la iglesia para que sepan cómo conducirse en el mundo que los rodea, que casualmente es un mundo que los persigue. Es un mundo que busca destruirlos, que busca asesinarlos. Por esa razón, muchos huyen y Pedro le escribe a este grupo de hermanos para que tengan fuerzas, para que tengan ánimo, para que tengan aliento. Pero también les escribe para que ellos sepan cuáles son las amenazas internas que tiene la iglesia. Y del lado de adentro la amenaza son los falsos maestros, ¿sí? Los falsos maestros. Lo increíble es que son totalmente reconocibles y algo más increíble aún es que sigan apareciendo. Así como aparecen los judaizantes, como los gálatas, aparecen los falsos maestros en las iglesias una y otra vez. Y esto es increíble. ¿Cómo puede ser si están tan identificados, si están tan conocidos, si es tan fácil saber quiénes son? ¿Cómo puede ser que una y otra vez aparezcan? Entonces ese es un punto importante, ¿sí? Llegaron a Jueces 12. ¿Están todos en Jueces 12? Y antes de leer Jueces 12, les quiero contar algo. Hay una película de Tarantino sobre la Segunda Guerra Mundial. No puedo decir el nombre porque es medio fuerte. No es una mala palabra, pero es medio fuerte. Pero sí hay esta situación. Hay un espía inglés vestido de alemán y él se quiere hacer pasar por alguien de ese ejército. Él quiere hacerse pasar por alguien de Alemania, obviamente, y es un espía. Y en una situación muy tensa, en una cantina, sucede esto. Pide 3 cervezas al camarero y cuando pide esas 3 cervezas hace algo que lo identifica como no alemán. ¿Saben qué fue? Tarantino, siendo muy observador, hace uso de esta costumbre. Este soldado británico vestido de alemán, que era un espía en realidad, vestido de soldado alemán, pide 3 cervezas y las pide así. Dame 3 cervezas. ¿Y saben cómo hacen el 3 los alemanes? Así. Entonces cuando él pide así, los alemanes lo miran y se dan cuenta de que es un espía. Solo por esa situación se dan cuenta que él no pertenecía a Alemania, aunque estaba vestido de alemán, de soldado alemán, y era un espía británico. Entonces, bueno, ahí se produce una masacre porque eso produce una reacción de parte de los alemanes que descubren el espía. Él hizo así y en realidad los alemanes piden así 3. Nosotros hacemos de las dos maneras, ¿no? Algunos hacemos así. Era re complicado. Así. Pero esa era una situación. ¿Cuál es el punto? De que hay cosas que identifican a la persona. Fíjense en 2 de Jueces 12, 1 al 7. Vamos a ver también una ilustración de la misma, de la misma idea, pero en la Biblia. Dice Jueces 12, 1 al 7. Los hombres de Efraín se reunieron a cruzar el Jordán hacia el norte y dijeron a Jefté: ¿por qué cruzaste a pelear contra los amonitas sin llamarnos para que fuéramos contigo? Quemaremos tu casa sobre ti. Fíjense, están enojados porque no los llamaron para ir a la guerra, o sea, no los llamaron para recibir parte del botín porque iban a ganar. Entonces dice: ¿por qué peleaste vos solo? Te quedaste con todo vos solo. ¿Por qué no nos llamaste? Por eso te vamos a quemar. Y dice el 2. Y Jefté le respondió: yo y mi pueblo estábamos en gran lucha con los amonitas. Y cuando los llamé a ustedes, no me libraron de sus manos. Viendo pues que no me iban a librar, arriesgué mi vida y crucé contra los amonitas y el Señor los entregó en mi mano. ¿Por qué pues han subido hoy a pelear contra mí? Entonces Jefté reunió a todos los hombres de Galaad y peleó contra Efraín. Los hombres de Galaad derrotaron a Efraín porque estos decían: son fugitivos de Efraín, ustedes los galaaditas, en medio de Efraín y en medio de Manasés. Y cuando se apoderaron los galaaditas de los vados del Jordán,
al lado opuesto de Efraín, cuando alguno de los fugitivos de Efraín decía, déjenme cruzar, los hombres de Galaad le decían, ¿eres efrateo? Si él respondía no, entonces le decían, di pues la palabra Shibolet. Pero él decía Sibolet, porque no podía pronunciarla correctamente. Entonces le echaban mano y lo mataban junto a los vados del Jordán, y cayeron en aquella ocasión 42.000 de los de Efraín. Esta es una ilustración bíblica, ¿sí? Jefté, los de Galaad, recibían amenazas de parte de los amonitas, ¿sí? Entonces los de Efraín dicen, che, ¿por qué te quedaste vos con todo el botín? Vos le ganaste a los amonitas y ¿por qué no repartiste con nosotros? ¿Por qué no nos llamaste a la guerra para que vayamos juntos y nos quedemos con todo lo de los amonitas? Entonces Jefté dice, los llamé antes y no me ayudaron, entonces yo fui y peleé solo. Pero Efraín se enoja con Jefté, con los de Galaad, y quiere destruirlos para quedarse con el botín de ellos y de los galaaditas, ¿sí? No sé si me siguen, tendría que tener un mapa acá atrás para hacerle dibujitos. Pero la cosa es así, se ponen en la orilla del río, y como eran todos con los mismos rasgos físicos, todos ahí de la zona de Palestina, de Medio Oriente, todos israelitas o cananeos, todos muy parecidos. Dice, bueno, si quieres cruzar, ¿sos de Efraín? No, a ver, decís Sibolet. Es como que le diga a un porteño, un santafesino, a ver, decís yo. No, no sos cordobés. De Villa María como mucho, pero no sos de Córdoba Capital. Si decís yo, no sos de Córdoba Capital. Acá pasa lo mismo y acá hubieran ligado los cordobeses. Porque no dirían Sibolet, dirían Sibolet. La cosa es así, hay algo que lo identifica. Así como en la primera ilustración, esto de los 3 dedos así, decir el número 3 así o así, identificó a alguien con un pueblo, acá la pronunciación identifica a alguien con un pueblo, como sin duda, bajo ningún concepto de vista se puede negar, yo soy cordobés, tengo la tonada, la puedo pelear un montón, pero ahí me acompaña y ahí va a estar, soy cordobés, mi tonada me identifica con un pueblo. Bueno, con esto en mente, vamos ahora a 2 de Pedro 3, 11 al 13. 2 de Pedro 3, 11 al 13. Lo de Efraín y Jefté también podría haber sido, a ver qué es esto. Si decías masita, era de Santa Fe, si decías galletita, porque habías leído en el paquete que dice galletita, eras cordobés. Pero masita, galletita. Si decías criollito, ¿de dónde sos? De acá. ¿Tenés bizcocho? No, no sos de acá. ¿Bizcochito tenés? No, sos de acá. Entonces, bueno, esto hace que nos identifiquemos con un pueblo. Dice 2 de Pedro 3, 11 al 13. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no deben ser ustedes en santa conducta y piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor? Pero, según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. ¿Qué está diciendo? Pero ¿cómo pueden ser de otra manera que no sea así? Y acá tenemos 2 puntos, la clase de personas, punto 1, y la clase de reino que hay. Esta prédica se va a dividir en esos 2 puntos, clase de personas y clase de reino. ¿Qué nos muestra de la clase de personas? Bueno, lo vemos en los 3 versículos. ¿Qué clase de personas? Dice, en santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios y esperando nuevos cielos y nueva tierra. O sea, tenemos la clase de persona y la clase de persona en este pasaje tiene 4 características por lo menos. Si queremos buscar implicancias lógicas vamos a encontrar más, pero de manera explícita, clara, tiene 4 características por lo menos, ¿sí? La primera, santas. ¿Por qué los ciudadanos de este reino tienen que ser santos? Porque reflejan el carácter de su rey. Piadosas. ¿Por qué tienen que ser piadosas? Porque se someten al señorío de su rey. ¿Y por qué tienen que estar esperando y apresurando la venida del día de Dios? Porque desean el regreso de su rey. ¿Sí? Son los 3 puntos, primeras 3 características de estas 4 características de la clase de persona que en el cielo. ¿Sí? Clase de persona, 4 características y hablé de 3. Santas, reflejan el carácter de su rey. Piadosas, se someten a su rey. Esperan y apresuran la venida del día de Dios. Desean el regreso de su rey. ¿Sí? Hay algo muy importante que la Biblia, siempre que habla de escatología, ¿qué es escatología? Las doctrinas de lo que va a venir, ¿sí? Lo que va a pasar más adelante. Hay escatología universal, que va a pasar con el universo, con el cielo, con la tierra.
Hay escatología humana. ¿Qué va a pasar con vos cuando mueras? Eso también es escatología. Es lo que va a venir, lo que sigue, lo que todavía no sucedió. La Biblia siempre, escuchen bien, siempre que habla de escatología, o sea, de las cosas que van a suceder luego, hace énfasis en lo práctico. Siempre. No es para que pongan el cronómetro. Mira, el Señor viene tal hora, pon el cronómetro. No. ¿Se acuerdan lo que vimos varias veces? El domingo pasado, cuando estudiamos Lucas, la prédica esa Maranata. ¿Qué tienes que hacer mientras estás esperando que se cumpla la parte escatológica, lo que viene? Entonces siempre tiene aplicaciones la escatología, siempre tiene implicancias prácticas. En este caso, ¿quiénes somos? Los que esperamos su regreso. Debemos llevar una vida santa. ¿Se acuerdan la santidad? Siempre vamos a hablar de la santidad porque es una característica fundamental del cristiano. La santidad tiene, ¿se acuerdan? Varias aristas. Una puede ser apartado del pecado, es la más enseñada. Pero no queda ahí. Es más, es muy incompleta esa cuestión de apartarse del pecado. Tiene que ser con apartarse para un uso santo, o sea, consagrarse. O sea, no solo dejo de dedicar mi vida al pecado, sino que la dedico al servicio de Dios. Como dice Romanos 12, ¿se acuerdan? Soy un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Otra arista de la santidad es la rectitud moral. Eso también es santidad, ser correcto en lo que haces, en lo que decís, en lo que pensás. Otra arista muy hebrea es ver a la santidad de esta manera. Lealtad al pacto que hay entre Dios y su pueblo. Lealtad, fidelidad a ese pacto. Esto es hermoso y es quizás uno de los sentidos más profundos de la Biblia. La lealtad al pacto y la consagración a Dios. Porque si vos haces estas dos cosas, el resto surge solo. ¿Cuáles son las otras cosas? Apartarte del pecado y tener una conducta correcta. ¿Sí? Entonces dice, la gente de este reino no puede ser de otra manera. ¿Cómo tiene que ser? Santo, reflejando a su rey. Y estoy preparando una prédica para hablar de la otredad. O sea, somos santos porque somos diferentes. Somos diferentes. ¿Sí? La santidad tiene que ver también con eso, con la otredad, la diferencia con lo que rodea. Dios es único, tiene otredad. Esa unicidad es parte de su santidad. Y para nosotros también. Entonces, santos reflejan a su rey. Piadosos. ¿Se acuerdan que piedad en español contemporáneo es generalmente un sinónimo de misericordia? No, en la Biblia, generalmente piedad significa reverencia y obediencia a Dios. ¿Sí? Tenemos que ser gente piadosa. Cuando la Biblia dice que crezcamos en piedad, quiere decir que crezcas en reverencia y en obediencia a Dios. ¿Sí? En obediencia a Dios. La vida piadosa es una vida sujeta al señorío del rey, al señorío de Dios, teniendo en cuenta algo que los reformadores llamaron coram deo, sabiendo que está frente al rostro de Dios, que Dios siempre te está mirando. No es que Dios cierra los ojos, se va a dormir, apaga los datos, no. Y es tan fuerte en el cristianismo bíblico esto, que no entramos y salimos de la presencia de Dios. Dios vive en nosotros y estamos siempre frente a Dios, coram deo, siempre frente al rostro de Dios. Somos el templo de Dios. Entonces, la piedad es una obediencia relacionada a esta verdad, ¿sí? Reverentes y obedientes a Dios. Otra característica era que esperamos el día del Señor en expectativa y deseo. No es que esperamos como cuando esperamos el colectivo. Esperamos con expectativa, sabiendo que va a venir, y con deseo, queremos que vuelva. ¿Y notaron algo raro acá? ¿No les llamó la atención algo raro en el 12? Esperando y apresurando. ¿Cómo es eso? Bueno, no vamos a adentrar mucho en eso de apresurar, pero en el pasaje anterior ya Pedro nos habló de esto, ¿se acuerdan? Dios no viene porque está esperando ¿qué? Que se arrepientan. Entonces, sumando lo que dice 2 de Pedro 3, 8 al 10 y Hechos 3, 19 al 20, donde Pedro tiene su prédica, también habla de lo mismo, como que Jesús fuera a volver más pronto en función al arrepentimiento de su pueblo, en función al arrepentimiento de aquellos a quienes Él llama. ¿Podemos indagar más del asunto? No. ¿Podemos caer en el postmilenialismo, vamos a arrepentirnos y para lograr que Jesús vuelva? No. Pero de alguna manera la Biblia nos muestra que Dios es soberano y que las obras de los hombres cuentan.
Entonces, de alguna manera perfecta, Dios va a volver, Jesús va a volver en el momento perfecto, pero cuando todos los suyos estén arrepentidos. Cuando todos los suyos estén en arrepentimiento y fe, en salvación. Por eso el pasaje anterior de Pedro dice, el Señor no es que retarda su promesa, sino que tiene paciencia con ustedes para que se arrepientan. Por eso de ahí puede seguir esta segunda idea que Pedro mismo está diciendo, apresuramos la venida del Señor, ¿sí? No vamos a caer en establecer un reino en la tierra para que Jesús vuelva, eso no lo creemos. Pero sí creemos los dos indicios que nos da Pedro, tanto en Hechos 3 como en Pedro, según de Pedro 3, en que nuestra vida espiritual puede de alguna manera hacer que el Señor vuelva. Porque dice que no vuelve por paciencia a nosotros. Y no podemos ahondar mucho más en esta idea, porque solo lo dice Pedro, pero sí en la cultura hebrea está eso de ver cómo tenemos que estar cuando el Señor vuelva, estar listos. Entonces también se desprende otra idea que es apresurarnos a estar listos para que vuelva. ¿Sí? Apresurarnos para estar listos que vuelva. Entonces, las 4 características son santas, se reflejan a su rey, piadosas, se someten a su rey, esperan y apresuran la venida de su rey, desean el regreso de su rey. Y la 4ª característica es lo que nos dice el 13. Según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra. Esta 4ª característica es que creemos en su promesa. Creemos en su promesa. Y voy a insistir en un punto, porque sé que algunos miembros todavía no lo tienen claro, aunque lo he dicho 1000 veces ya. La fe no es optimismo. La fe no son emociones lindas y positivas. La fe es confianza, es convicción. Creer su promesa es tener fe, pero no como un deseo, como decíamos recién, yo creo que ya viene el colectivo, sino que estoy seguro que el Señor va a hacer esto. Muchos cristianos naufragan en el optimismo sin forjar convicciones para tener fe. Y no saben diferenciar su espíritu del Espíritu Santo y no saben diferenciar lo que es fe de optimismo, de positivismo. La fe es tener tanta confianza en los principios bíblicos de que tu conducta es afectada por tu fe, por tus convicciones bíblicas, por los principios bíblicos. Entonces, te hago una pregunta. Nosotros que somos de este reino o debemos tener estas características, esperamos el regreso del Señor. ¿Pero vos tenés fe en eso? ¿Vivís de tal manera que esto no es un pensamiento lindo y optimista, sino que es una convicción que te lleva a priorizar tu vida de una manera diferente? ¿Tenés fe o tenés un pensamiento lindo al respecto? Sí, quiero que el Señor vuelva. ¿Querés que el Señor vuelva? Esto me hace pensar muchas veces en aquellos que se tatúan, ¿viste? Solo me juzgará Dios. Sí, pero no es algo para celebrarlo tanto. Que el Señor vuelva. ¿Estás seguro que querés que vuelva? ¿Realmente? Y la gente que realmente desea el regreso del Señor tiene una actitud con respecto a eso forjada en convicciones, y esas convicciones les llevan no solo a una actitud, sino a algo más. ¿A qué? A un estilo de vida, esperando que el Señor regrese hoy. ¿Cómo te va a encontrar tu Señor cuando regrese? Entonces, estas 4 características son santas, reflejan el carácter de su rey; piadosas, se someten a su rey; esperan y apresuran la venida del día de Dios, o sea, desean el regreso de su rey; y creen en su promesa, creen que su rey es confiable. Estas son las 4 características que podemos sacar de esta parte de la Biblia. Estas 4 características de los ciudadanos de este reino, que te deberían identificar para ver si sos un ciudadano del reino o sos ciudadano de acá de la tierra. Así como hacíamos recién el 3 y el 3, decíamos cibolet, cibolet, masitas, galletitas, criollito, bizcochito. ¿Sos una persona santa? ¿Sos una persona piadosa? ¿Esperás y apresurás el regreso de tu rey? ¿Crees en esa promesa? Porque ahí se nota. En la primera ilustración, este soldado estaba vestido de alemán. Hablaba alemán perfecto. Perfecto. Se comportaba como alemán. Aparentaba trabajar para el ejército alemán. Pero esto significó la vida y la muerte. Vos podés venir a la iglesia, podés ofrendar, podés cantar, podés venir a los estudios bíblicos,
podés aprender a tener el vocabulario evangélico que tenemos todos, ¿viste? Tenemos un vocabulario, somos una subcultura. Pero ¿sos santo? ¿Reflejás el carácter de tu rey? ¿Sos piadoso? ¿Te sometes a tu rey? No es que es domingo de 10 a 2:30. Esto es la vida. Por eso decimos que Jesús no es lo más importante de nuestra vida. Es nuestra vida o no es nadie. O es nuestra vida o es una calcomanía puesta detrás en el auto. No, es nuestra vida Jesús. ¿Esperás y apresurás la venida de tu rey? ¿Estás en arrepentimiento? ¿Estás en fe? ¿Crees que Jesús vuelve? Me acuerdo que hubo un terremoto en los 70. ¿Quién se acuerda? Los más grandes, no quiero decir quiénes. ¿Pero alguien se acuerda del año del terremoto ese? Vamos, los más grandes sí saben. No quieren pasar por viejos. Pero en los 70 hubo un terremoto muy grande en San Juan. Terrible. Y tuvo repercusiones acá. Y conozco gente cercana a mí que salió a la vereda, se arrodilló y dijo, ¡es Jesús volviendo! Porque lo primero que vino a su mente, por su estado de madurez espiritual en esa situación, en ese momento, fue Jesús vuelve. No un terremoto como los que tenemos ahí. ¡Es Jesús! ¡Es Jesús! ¡Ahí viene el Señor! Y se arrodilló en la vereda de la calle. Esa es la actitud que tenemos que tener. Estando expectantes. No importa si pasamos vergüenza, porque en realidad pasamos vergüenza a los ojos del mundo. Pero para los ojos del cristianismo somos personas listas para que Jesús vuelva. Y Dios aprueba esa actitud. Y ya sabemos, no tenemos que buscar la aprobación del mundo. Tenemos que buscar la aprobación de Dios. Y esta persona en los 70, cuando salió de su casa y se arrodilló en la vereda diciendo, sí, Señor, ven, Señor Jesús, nos dejó marcados a varios. Yo no estaba vivo, pero me contaron. Nos dejó marcados a varios porque esa persona estaba expectante a que Jesús volviera. Esa es la actitud que Dios aprueba. Entonces, seguimos en el pasaje y vamos al segundo punto de la prédica, la clase de reino. ¿Sí? La clase de reino. Antes de ir a la clase de reino, quiero hacer una pequeña aclaración. En el 12 dice que en el día del Señor los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor. No sabemos mucho al respecto. Algunos hablan de purificación y otros dicen de destrucción total de lo que conocemos. No sabemos más que eso. Pero sea lo que sea, es un momento decisivo y clave en la historia del universo. Algunos argumentan que es una destrucción no como la del diluvio, con agua, sino con fuego. Y otros dicen, no, es simbólico y es una purificación. No sabemos. Podemos argumentar de los dos lados. No quiero pasar este pasaje sin aclarar eso. Hay argumentos para las dos situaciones. Sin embargo, sí sabemos algo. Cielo y tierra nuevos son una certeza. ¿Cómo será? No sabemos. Pero sí sabemos la certeza de que hay algo nuevo, hay una nueva creación. Incluso en Romanos 8 se nos dice que la creación gime, está desesperada para ese día en el cual nosotros seamos glorificados y sin pecado, porque la creación misma sufre las consecuencias de nuestro pecado. Entonces la creación, metafóricamente, gime, sufre, implora de que nosotros dejemos de pecar. Y el día que nosotros dejemos de pecar, porque seamos glorificados, la creación también será redimida, porque será hecha nueva, pero sin humanidad con pecado. ¿Sí? Entonces sabemos que hay algo nuevo que viene, sabemos que esto es una realidad. Bueno, ahora sí, vamos al punto 2 de la prédica, que es la clase del reino. Fíjense en el versículo 13. Dice, pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielo y nueva tierra en los cuales mora la justicia. ¿Qué tenemos de particular en esto? Mora la justicia. Algunos de ustedes tienen otras traducciones, yo sé lo que dicen en algunas, pero alguno tiene, en vez de morar, ¿tiene alguna otra palabra? Lleno de justicia, esa es una. ¿NTV? Lleno de justicia. ¿Alguien tiene otra traducción? Otra dice, reina la justicia. Se practica la justicia. En el que habita la justicia. Fíjense en las diferentes traducciones, nos va a quedar claro algo. Prevalece plenamente la justicia. ¿Cómo es este reino? Esta nueva creación, o sea, este reino consumado es una nueva creación en donde vive, reina, se practica, prevalece plenamente, habita la justicia. Ahora, ¿qué es justicia? Lo de caso cerrado con el martillito así. Nunca lo vi el programa, pero sé de qué se trata. ¿Eso es justicia?
En la Biblia, justicia es rectitud. Fíjense que si hablamos de santidad, de piedad y de justicia, todo va confluyendo hacia lo mismo. Justicia es rectitud, es obrar bien en un marco de reconciliación con Dios. ¿Sí? En este reino tiene que prevalecer, que morar, que habitar, que practicarse la justicia, o sea, la rectitud moral, el obrar bien, y todo esto en un marco de reconciliación con Dios. O sea, ¿cómo es este reino? Un reino en donde la justicia prevalece. Un reino en donde la justicia prevalece plenamente, reina, habita, mora, se practica. La rectitud, donde todo hombre y mujer actúa, piensa y habla correctamente. Esa es la clase de reino. Bueno, ustedes me conocen y saben que tengo algunos estereotipos que son generalidades y no absolutos, ¿sí? Vamos a empezar por casa. Los argentinos, ¿cómo somos? Algunos creen que somos soberbios, y es verdad que hacia el este de nuestra provincia son más soberbios, pero creo que más que eso somos muy seguros de nosotros. Somos muy seguros, no sé por qué somos tan seguros. Somos opinólogos. Podemos ser directores técnicos, ministros de Educación, ministros de Economía, presidentes y, ¿por qué no?, doctores, obstetras. Somos todo. Hay un video de un comediante que dice, la solución a todo es un argentino. Siempre te va a decir lo que tenés que saber. Todos somos psicólogos, somos teólogos, somos todos. Somos aprendices de todo, pero somos maestros de nada. Somos opinólogos, tenemos la maestría universal en opinología. Bueno, así somos los argentinos. Vamos los cordobeses, ¿cómo somos los cordobeses? Somos sociables, extremadamente, agobiantemente para los de otras provincias. Somos exagerados. No hace calor, no. Somos burlones. Tenemos un máster en ponerle apodos a la gente. Somos muy burlones. Muy burlones. Y cuando no es un apodo, es una característica y es más largo, pero somos así los cordobeses. Bueno, ya empezamos por casa, así que vamos a los otros. Saben lo que opino de varias culturas, pero no es un absoluto, es una generalidad. El italiano habla con las manos. Yo creo que si vos a un italiano le atás las manos, ya se queda mudo. Lo he hecho con mi esposa, que tiene, de los 4 apellidos, 3 son italianos. Le agarro las manos y queda ahí, no sabe qué hacer. ¿Cómo que puedo mover la lengua sin las manos? Debe haber un hilito invisible, así que... Entonces hablan y las manos van haciendo así, todo con las manos. Hablan fuerte. Vos vas a un almuerzo italiano y vos decís, ¿por qué están peleando? No estamos peleando, estamos hablando de lo lindo que está el día. ¿Pero por qué en este estado? Es una guerra. Y muchos de ellos no ven grises, o es blanco o negro, no ande con grises porque el gris no existe, o es así o es así. No hay 5, hay 10 o 0. Bueno, es un estereotipo, no es un absoluto, obviamente. Los orientales son disciplinados, ¿viste? Es increíble. Estados Unidos quedó campeón de robótico, de matemática hace poco. ¿Ves el equipo de Estados Unidos de robótico, de matemática? Son todos chinitos. Son orientales, son muy disciplinados, son muy estudiosos. Disciplina. Son gente entrenada para hacer cosas con un objetivo. Son muy trabajadores. Los bolivianos, ¿vieron alguna vez a un boliviano pedir plata? Son muy trabajadores. Muy trabajadores. Ni en Bolivia piden plata. Muy trabajadores. Gente muy trabajadora los bolivianos. Los rusos generalmente son serios, han sufrido mucho, incluso ven como algo tonto reírse en público. Muy sufrido. Los polacos ya saben que el no es la primera respuesta. Somos medio amargos, medio parcos. Somos medio... Nuestras emociones están como en otro nivel, escondidas en algún lado. No nos alegramos tanto como parece, ni nos entristecemos tanto como deberíamos. Al revés. No nos entristecemos tanto como parece, ni nos alegramos tanto como deberíamos por fuera. Tenemos algo ahí medio limitado con nuestras expresiones, medio escuetos. Tendríamos que estar saltando en una pata y... Somos medio así, medio, no sé si es frío, pero cada cultura tiene lo suyo. ¿Y saben a dónde voy? Reino de los cielos. A ver, los ciudadanos, santos, piadosos, esperan el regreso de Jesús, apresuran el regreso de Jesús, son ciudadanos de un reino de justicia. Esa es la generalidad que tiene que ir hacia un absoluto. No como los estereotipos sonsos que hablaba recién, que son medio en broma y mitad en verdad y mitad en broma. Esto del reino de los cielos es verdad. Tenemos que ser santos.
en todas las áreas de nuestras vidas. ¿Sabe lo que es la integridad? Es hacer lo correcto cuando te ven y cuando no te ven. Cuando hay registro y cuando no hay registro de eso. Tenemos que ser santos. Tenemos que ser piadosos y crecer en la piedad, ejercitarnos en la piedad. ¿Se acuerdan Pablo a Timoteo? Le dice, mira, el ejercicio físico es buenísimo, te sirve para esta vida. Pero ejercitate en la piedad porque eso sirve para esta vida y para la que sigue. Pablo habla de eso. Dice, está bien, en un contexto donde ellos inventaron el gimnasio, a los griegos, de donde vienen las Olimpiadas, donde jugaban desnudos para que se vean todas las expresiones de cada músculo de su ser. Un culto a eso, y estaba bien. Y Pablo no dice que eso esté mal, dice, esto es buenísimo para esta vida. Pero si vos te ejercitás en la piedad, tenés beneficio en esta vida y en la que sigue. Entrenate en eso, disciplinate en eso, enseñá que otros se disciplinen en eso. Esperamos el regreso de Jesús. Apresuramos el regreso de Jesús y llevamos vida de arrepentimiento y de evangelización para que otros también se arrepientan de sus pecados. Somos ciudadanos del reino de justicia. ¿Y cómo se nota? En que nuestra conducta es justa, correcta. No importa, hermano, si es lo que hace todo el mundo. No importa si sos el único en la iglesia que lo hace lo correcto. Sos un ciudadano del reino de justicia, que se note. Tenés que hacer lo correcto. En cada área de tu vida tenés que hacer lo correcto. ¿Y cómo sé qué es lo correcto? Lee el libro, está todo ahí. Hacer lo correcto. No hacemos las cosas porque funcionan o porque son populares. Hacemos las cosas porque son lo correcto. Aunque nuestro corazón a veces diga, lo popular va a quedar mejor, Señor. O lo que funciona, el pragmatismo, va a ser más práctico, más útil. No. Dios no está buscando eso. Es más, te voy a decir una cosa. Dios ni siquiera busca que sea algo productivo. Dios busca que sea algo bíblico, fiel, justo, correcto. Dios busca eso en tu corazón. Entonces vimos, acompáñame a Efesios 4:1, vimos cómo tiene que ser la clase de persona y cómo es la clase de reino al que debemos ser. Somos ciudadanos de ese reino. Clase de persona, clase de reino. Y vamos a hablar un poquito más de esto de cómo juntamos las dos cosas, de cómo tenemos que ser como persona y como reino. Vamos a leer algunos pasajes más. No se emocionen con el fin de la prédica porque no está cerca. No. Fíjese Efesios 4:1. Dice, yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. ¿Sí? ¿Cómo tenés que vivir? De una manera digna del evangelio que recibiste, del llamado de Dios que recibiste a ser parte de su familia y de su reino. Creo que es Sugel Michelén que dice, es como una balanza. Por un lado está el llamado de Dios, que Dios te haga parte de su reino, de su familia, y por otro lado está tu vida. Y la idea de dignidad es como que se equipare. En otro texto podríamos decir que dignidad y merecimiento es más o menos lo mismo. Dios es digno, ¿de qué? De la gloria. ¿Qué significa? Merece la gloria. Bueno, el llamado que vos recibiste es digno de un tipo de conducta. El evangelio que vos recibiste, la invitación, la adopción de parte de Dios que vos recibiste, la ciudadanía santa de este reino justo que vos recibiste, merece un tipo de vida. Por eso dice, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados, como si fuera una balanza. Entonces, clase de personas, clase de reino, y un último punto es cómo se ingresa a este reino, cómo puedo formar parte de este reino. Vamos a Mateo 18, 2 al 5. Mateo 18, 2 al 5. En Mateo 18, 2 al 5, como siempre los discípulos están ahí hablando algunas cosas y Jesús les va a enseñar. Y aprovecha para ilustrar. Dice, él, llamando a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, en verdad les digo que si no se convierten y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Fíjense que habla de
¿Cómo uno puede ingresar al reino de los cielos? Dice, si te convertís, te haces como niño. Si no, no podés. Entonces ahora surgen un montón de teorías. ¿Cómo es esto de ser como niño? Y el mismo texto nos dice que se humille como este niño. ¿Pero en qué es humilde el niño? ¿Vos viste un niño humilde? Los niños a veces son medio Kiko. ¿Viste Kiko separado con la pelota grande al lado del chavo? Eso no es humildad. La humildad del niño reside en algo en lo que él quizás no está consciente de eso. Hay gente que es orgullosa de su humildad. Bueno, digo, ¿cuánto de humilde sos? ¡Ay, un montón! Yo sí soy humilde. Eso no es humildad, eso es apariencia de humildad, es falsa humildad. La humildad, el humilde no está consciente de su humildad. Pero, ¿en qué radica la humildad de un niño? La situación de humildad, no su actitud de humildad, la situación de humildad, en que es absolutamente dependiente de otros. En la naturaleza, dentro de las pocas crías que son absolutamente dependientes de otros, estamos los humanos. Un niño es absolutamente dependiente. No puede ni caminar ni comer solo. Tarda 6 meses fuera de la panza para aprender a usar la lengua de tal manera que no se atragante con el puré, y aún así hay cada grandote que se atraganta. 6 meses. Para hablar por lo menos un año, un poquito más, un poquito menos, pero tarda en desarrollarse fuera de la panza. Vos ves otros animales, la mamá los pare, ¿y qué pasa ahí? Ya se paran, un caballito, ¿cuánto está en el piso? Y al rato ya se levanta y va y busca solo la teta de la mamá. Pedile a nuestros bebés que busquen solo. No hay forma. La humildad del niño, su situación de humildad reside en que es absolutamente dependiente de otros. ¿Y cómo relacionamos esto con el reino de los cielos? En que para entrar al reino de los cielos dependemos, no un poquito, no 99%, 100%, absolutamente de la obra de Dios. Absolutamente. Si no viene Dios, no podemos ser parte del reino de los cielos. Es la única manera. En eso reside la humildad del niño. Una humildad en sentido de dependencia, de incapacidad, de necesidad absoluta. Y relacionándolo a lo que estamos hablando, aceptar que solo por regalo de Dios puedes ser salvo, no por tus buenas obras. Solamente creyendo y aceptando la única manera de salvación, por la fe en Jesús, asumiendo tus pecados y creyendo también de que Él ocupó tu lugar frente a la justicia de Dios y que Él recibió la consecuencia de tus pecados. Pero al vencer la muerte, sabemos también y creemos que Él comparte la vida eterna con todos los que realmente creen en Él. Y ellos quedan en una posición de reconciliación con Dios. De tal manera que esta reconciliación es tan profunda que sos parte de la familia de Dios y Dios te adopta como hijo. Y por eso el reino de los cielos se hereda. Porque Dios te transformó en su hijo a través de creer todo lo que acabo de decir. La gente que no es como un niño y cree que puede solo, con sus buenas obras, sus buenas intenciones, no va al cielo. Porque el cielo no se entra por obras. El reino de los cielos se hereda. Entonces, ¿qué necesito? Ser hijo. Y para ser hijo tengo que creer lo que acabo de decir. Aceptar que solo por regalo de Dios puede ser salvo. Solamente creyendo y aceptando la única manera de salvación. Por la fe en Jesús, asumiendo tus pecados y creyendo en que Él ocupó tu lugar frente a la justicia de Dios y recibió la consecuencia de tus pecados. Y que venciendo la muerte, Él comparte la vida eterna con todos los que realmente creen en Él y de esta manera quedan puestos en una posición de reconciliación con Dios, una reconciliación tan perfecta en que en lugar de ser enemigos de Dios somos hijos de Dios. Eso es como podemos entrar al reino de los cielos, siendo hijos, porque el reino de los cielos se lo hereda. Y vamos al último pasaje que está en Colosenses 1, 13 al 14. Ahora sí va a aterrizar la prédica. Sí está terminando. Colosenses 1 tiene la particularidad de contener mucho acerca de Cristo
que en otros momentos, en otros lugares, no aparece. Colosenses 1 es muy rico, muy valioso y a veces hasta difícil de predicar por el contenido tan espectacular que tiene acerca de Cristo. Fíjense lo que dice Colosenses 1, 13 y 14, que es básicamente lo que creemos. Porque Dios, Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. ¿Ves? Así entramos a ese reino. Dios te libra de las tinieblas y te traslada al reino de su Hijo amado, Jesús. Y en ese Jesús, en ese Hijo, tenemos redención. ¿Y qué es la redención? El perdón de tus pecados. Entonces, cerrando, hay una clase de personas de este reino, porque este reino es de una clase. Y tenés que hacer lo que te corresponde para entrar a este reino, heredarlo. Y para heredarlo tenés que ser hijo. Y para ser hijo tenés que creer en Cristo para salvación. Reconocer tus pecados, reconocer su divinidad y señorío. Reconocer que Él ocupó tu lugar frente a la justicia divina. Y reconocer que Él resucitó venciendo la muerte. Y eso le hace a Él heredero de la vida eterna y la comparte con vos porque te adopta como su hermano. Clase de ciudadanos de una clase de reino, con una clase de entrada, único en todo. La manera de entrar es única, el reino es único y la conducta debería ser única. ¿Cómo era? Santos, piadosos, esperando el regreso de Jesús, apresurando el regreso de Jesús, ciudadanos del reino de justicia. Vamos a orar para finalizar. Padre, rogamos, Señor, de que seamos ciudadanos plenamente identificables de tu reino. Que se note, Señor, de qué nacionalidad somos. Somos del cielo. Por eso debemos ser como nuestro Rey Celestial, santos. Y debemos sujetarnos a nuestro Rey, ser piadosos. Y debemos esperar el regreso de Jesús y apresurarlo en arrepentimiento nuestro al regreso de Jesús. Porque somos ciudadanos del reino de justicia. Ayúdanos, Señor, a llevar vidas de justicia. Ayúdanos, Señor, a que la palabra integridad cale hondo en nuestros corazones y nos moleste todos los días para que caminemos en lo correcto. Afecta, Señor, nuestro día a día, nuestro vocabulario, nuestra manera de ser empleado, empleador, negociante, esposo, esposa, hijo, padre, madre, hija, miembro de iglesia, pastor. Que vos impactes todo con la integridad que debemos tener los que somos ciudadanos del reino de justicia. Impacta nuestras vidas, Señor. Atravesa nuestras vidas, iluminándola con tu palabra, para que identifiquemos lo que esté mal y lo corrijamos, lo odiemos. Identifiquemos lo que esté bien y lo fortalezcamos, lo amemos. Gracias, Padre, por habernos puesto en la situación correcta con vos, en la reconciliación, al punto de ser llamados hijos tuyos, porque es lo que somos. Gracias, Señor, por esto. Bendecí a tu pueblo en todos lados. Bendecí, Señor, a la iglesia local también. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, nuestro Rey que esperamos. Amén.